En el polvoriento pueblo de Río Seco, bajo el sol implacable del mediodía, la viuda María López se arrodilló en la plaza central, aferrando a su pequeño hijo contra el pecho. Por favor, no me quiten a mi chamaco, suplicó con voz quebrada, las lágrimas surcando su rostro curtido por el hambre y el sol. Los hombres del banquero Vargas, 3 pistoleros con botas gastadas y sombreros ladeados, la rodeaban como buitres. El más alto, un tipo llamado el Lobo, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, escupió al suelo y rió con sorna. La deuda de tu marido no se paga con ruegos, mujer. El niño irá a trabajar en las minas para saldar lo que debe. María temblaba, su vestido raído manchado de tierra, mientras el pequeño Juanito, de apenas 8 años, se escondía detrás de sus faldas, ojos grandes y aterrorizados. De pronto, un silencio ominoso cayó sobre la plaza. Los murmullos de los curiosos se apagaron como si una sombra invisible hubiera cubierto el sol. Desde el porche de la cantina, una figura emergió de las tinieblas, el ranchero silencioso, conocido solo como el Mudo. Alto, con hombros anchos como un toro, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha, no había pronunciado una palabra en años. Algunos decían que una bala le había robado la voz en una emboscada apache, otros, que un juramento lo ataba al mutismo eterno. Caminó con pasos lentos, deliberados, el polvo levantándose a su paso como un presagio de tormenta. El lobo se giró, su mano rozando la culata de su revólver. ¿Qué quieres, fantasma? Esto no es asunto tuyo. Pero el Mudo no respondió. Solo se detuvo a unos metros, sus ojos oscuros clavados en el niño. María levantó la vista, esperanza y miedo mezclados en su mirada. ¿Quién era este hombre? Rumores corrían por el pueblo, decían que había llegado de las sierras hace una década, comprando un rancho abandonado con oro de dudosa procedencia. Nunca hablaba, nunca se metía en pleitos, pero su presencia era como un trueno lejano, siempre acechando. El aire se espesó con tensión. Uno de los pistoleros, un joven nervioso llamado Paco, sacó su arma. Aléjate, o te lleno de plomo. El Mudo no se inmutó. En un movimiento fluido, casi sobrenatural, su mano derecha se movió hacia su cinto. No era un revólver lo que sacó, sino un viejo cuchillo curvo, reluciente bajo el sol. Con un giro rápido, lo lanzó. El arma surcó el aire y se clavó en la mano de Paco, quien gritó de dolor, soltando su pistola. La plaza estalló en caos, mujeres gritaron, hombres retrocedieron. El lobo maldijo y desenfundó, pero el Mudo ya estaba sobre él, un puño como un martillo impactando en su mandíbula con un crujido escalofriante. María se levantó, abrazando a Juanito, mientras los pistoleros restantes huían como ratas. Pero esto era solo el comienzo. El banquero Vargas, desde su mansión en las afueras, no perdonaría tal afrenta. Esa noche, mientras la luna iluminaba el desierto, María llevó a su hijo al rancho de El Mudo, guiada por un instinto desesperado. El lugar era un enigma, cercas altas, caballos salvajes en los corrales, y un silencio que pesaba como plomo. El ranchero la recibió en la puerta, sin una palabra, solo un gesto con la cabeza. Dentro, la casa era austera, una mesa de madera, un rifle colgado en la pared, y un retrato descolorido de una mujer con un niño en brazos. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó María, su voz temblando en la penumbra. El Mudo se sentó, sacó un papel y un lápiz, y escribió con letra torpe, el niño me recuerda a alguien. María frunció el ceño, pero antes de que pudiera indagar, un disparo rompió la noche. Emboscada. Los hombres de Vargas habían llegado, antorchas en mano, rodeando el rancho. Sal, cobarde, gritó el lobo desde afuera, su mandíbula hinchada pero su furia intacta. Balas silbaron, astillando la madera de la puerta. El Mudo se levantó como un espectro, tomó su rifle y salió al porche. María y Juanito se escondieron bajo la mesa, el corazón latiendo como tambores de guerra. Afuera, el tiroteo era un infierno, el Mudo disparaba con precisión mortal, derribando a 2 hombres en segundos. Pero el lobo era astuto, se escabulló por el flanco, saltando la cerca. De repente, una explosión sacudió el establo, dinamita. Los caballos relincharon en pánico, el fuego lamiendo las vigas. María gritó,
saliendo con Juanito en brazos. No, mi hijo. En el caos, el lobo la atrapó, su brazo alrededor de su cuello. Ahora verás, viuda. El niño es mío. El mudo se giró, rifle en mano, pero vaciló al ver el cuchillo en la garganta de María. El tiempo se detuvo. Entonces, en un giro King, el mudo habló por primera vez en años. Su voz era ronca, como grava raspando metal. Suéltala. Ese niño es mío. La revelación cayó como un rayo. María jadeó, los ojos desorbitados. ¿Qué dices? El lobo rió, pero su risa se cortó cuando el mudo continuó. Hace 10 años, en una tormenta en las sierras, perdí a mi esposa y a mi hijo. Pero no murieron. Los apaches los capturaron, y cuando los rescaté, el niño había desaparecido. Ese chamaco tiene la misma marca en el brazo, una cicatriz de nacimiento en forma de media luna. Juanito, aterrorizado, mostró su brazo, allí estaba la marca. María palideció. No. Mi marido lo encontró abandonado en el desierto. Lo criamos como nuestro. El lobo, aprovechando la distracción, empujó a María y apuntó a el mudo. Pero el ranchero fue más rápido, un disparo certero atravesó el pecho del pistolero, quien cayó muerto, sangre tiñendo la arena. El fuego rugía, consumiendo el establo. El mudo corrió hacia María y Juanito, cargándolos en un caballo. Galoparon hacia la noche, dejando atrás las llamas y los cuerpos. Pero el suspense no terminaba. Vargas, enterado de la masacre, juró venganza. Mandó a su mejor asesino, un indio renegado llamado Sombra Roja, experto en rastreo y venenos. Días después, en un cañón oculto donde se refugiaron, Sombra Roja atacó en la oscuridad. Una flecha envenenada rozó el brazo del mudo, el dolor quemando como fuego líquido. María vendó la herida, pero el veneno se extendía. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó, lágrimas en los ojos. El mudo, debilitado, escribió, juramento. Si hablaba, traería maldición. Pero por mi hijo, rompo todo. Juanito, ahora sabiendo la verdad, se acurrucó junto a él. Papá. La palabra fue un bálsamo, pero el peligro acechaba. En un twist impactante, Sombra Roja no estaba solo. Vargas había pagado a traidores en el pueblo, y un ejército de bandidos se acercaba. El cañón se convirtió en una trampa mortal. El mudo, febril pero determinado, preparó una defensa, trampas con rocas, emboscadas con pólvora robada. La batalla fue feroz, disparos ecoando en las paredes rocosas, cuerpos cayendo como hojas secas. María, armada con un rifle viejo, mató a 2 hombres, su transformación de viuda frágil a guerrera King. Pero Vargas apareció en persona, montado en un caballo negro, con una sonrisa sádica. ¿El niño o mueres? El mudo, tambaleante, enfrentó al banquero. En el clímax, reveló otro secreto: Vargas, fuiste tú quien vendió a mi familia a los apaches por oro. Tengo pruebas. Sacó un medallón de su bolsillo, el mismo que Vargas había perdido años atrás. El banquero palideció, pero sacó su pistola. Un duelo al amanecer, 2 disparos, uno fallido, el otro letal. Vargas cayó, un agujero en la frente. Con el enemigo derrotado, el veneno en las venas del mudo lo debilitaba. María lo cuidó en una cabaña abandonada, usando hierbas del desierto. Juanito, ahora uniendo a padre e hijo putativo, rezaba. En un momento de suspense, el mudo pareció morir, pulso débil, ojos cerrados. María sollozó, pero entonces, un milagro, tosió, escupiendo el veneno. Viviremos, como familia, murmuró, su voz regresando. Semanas después, reconstruyeron el rancho. Pero un último shock, en las ruinas, encontraron un cofre enterrado por Vargas, lleno de oro robado. Riqueza suficiente para empezar de nuevo. María y el mudo se casaron en una ceremonia simple, Juanito como testigo. El silencio del ranchero se rompió para siempre, pero su legado de misterio perduraba. En Río Seco, contaban la historia, la viuda que suplicó, el ranchero que habló, y el niño que unió destinos en un oeste salvaje lleno de secretos y sangre.